Una de las virtudes de nuestro festival es que avanzamos y crecemos con lo que aporta la comunidad de visitantes y de partners. Desde hace mucho tiempo ya nos dimos cuenta y entendemos y nos gusta potenciar que sean los demás los que hablen de nosotros. Cuando te ves como espacio donde suceden cosas, somos muy cuidadosos con generar ya no solo contenido, sino generar una voz. Cada vez que pasa el tiempo, pues algo que es obvio y en nuestro sector es muy claro, es que los formatos tienen que ser cada vez más cortos y más sintéticos. ¿Cuál es el valor diferencial? ¿Por qué el contenido que nosotros podamos lanzar al mercado realmente va a llamar la atención de nuestro target? Bombardeada por ofertas de contenidos de una manera masiva, que seguramente la aceleración va a ser mayor por un hecho muy fácil, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Si tuvieras que escribir ahora una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería? Mumbler es el alojamiento para podcast que va más allá. Métricas avanzadas, inserción de audio, transcripción con IA, monetización, newsletter y mucho más. En nuestro podcast te traemos historias de empresas que ya están usando los contenidos para crecer y generar más ventas. Hola, yo soy Arturo Castelló, soy el director de Encom y en Encom nos dedicamos a crear experiencias en torno a la industria del gaming y los eSports. Concretamente hacemos festivales de entretenimiento digital inmersivo y hemos estado haciendo durante muchos años, más de una década, el producto por el que más se nos conoce, que es DreamHack Valencia. Fuimos el operador del DreamHack en España desde el 2010 hasta el 2022 o 23. Y en 2024 hemos lanzado nuestro propio producto que se llama OWN, Open World Now, que es la evolución de este festival que después de hacerlo durante tantos años hemos visto que tenía una oportunidad de adaptación al nuevo mercado de entretenimiento y de consumo actual. Qué bueno. ¿Y todo lo que hacéis, todos estos eventos, van siempre bajo la misma marca o son un conjunto de marcas distintas? Tenemos una marca central que se llama OWN y dentro de esa marca tenemos varias submarcas que estamos desarrollando y lanzando al mercado. La primera es OWN Fest, que es el festival OWN, que tiene como característica que los demás no tienen, que tiene una LAN party masiva. La LAN party es donde viene la gente con su ordenador y está durante 4 días con sus noches jugando en un entorno pues muy seguro y muy amigable para ellos. Y sobre ese contenido que es la LAN party creamos y añadimos más contenidos como competiciones de eSports, zona expositiva con marcas de consumo, diferentes experiencias, zona de food trucks y muchas otras cosas que lo convierten en un festival muy inmersivo. Eso es el On Fest, que hacemos 2 al año en diferentes ciudades de España ahora mismo. Y luego hay una submarca que es OwnEx, que es un festival más pequeño, de 2 días y medio, que lo llamamos un festival más urbano, porque el anterior que he comentado, que es OwnFest, por necesidad tiene que hacerse en grandes recintos tipo feria de muestras, ¿no? Que cuenten con espacios y pabellones gigantes. Este otro, o un ex, lo podemos hacer en centros urbanos, en espacios de otro tipo, y la oferta es muy similar, solo que no hay una LAN party, porque no tenemos el espacio para hacerlo, y intentamos llevar activaciones un poco más diferenciales a nivel de innovación tecnológica. Con esa marca queremos hacer mínimo 2 eventos al año, esperamos poder hacer 3. Y luego tenemos otra marca que es On Grandmasters, que esta es un poco más rara. Queremos llevar la experiencia de LAN Party que he comentado antes, que es con tu ordenador o lo alquilas. La idea es estar jugando durante por lo menos 48 o 72 horas en grupo, pues con 300, 400 personas. Y esto lo queremos llevar a hoteles de nivel alto donde combinemos la experiencia de jugar durante muchas horas con tus amigos y gente que se van a convertir en tus amigos con un entorno de máximo confort, ¿no? Y esto va dirigido a ese público que es gamer, pero ya tiene una edad, tiene capacidad adquisitiva y le apetece disfrutar de su pasión en un entorno mucho más confortable. Entonces, esto sería un Grand Masters. Y luego, por último, tenemos a un Connect, que es la parte de B2B, la parte de charlas, de ponencias, donde conectamos a los fabricantes de videojuegos con las marcas de consumo, con los expertos del sector, con los emprendedores, con la innovación, con la financiación, para generar
debate en torno a todo el negocio y toda la industria, y no solo negocio e industria, sino también todos los componentes que hay más sociales, más vinculados con educación, con salud, para que durante ese evento se pueda generar debate, presentación de productos, networking, etcétera. Esto es un Connect. O un Connect es una marca que la podemos activar dentro de alguno de los otros eventos o como evento propio que va solo. Qué bueno, pues una paleta de colores muy interesante. Y en vuestros canales de marketing, ¿utilizáis la marca Encom o utilizáis la marca Own para mostraros al mundo? En todo aquello que vamos a público final, directamente la marca OWN. Y con la marca OWN comunicamos estas marcas y estos productos que he definido y sobre todo hacemos relación con lo que nosotros llamamos la comunidad, ¿no? Que son nuestros clientes finales, los visitantes, los gamers, la gente que participa de las experiencias como cliente. Y también comunicamos junto con los partners comerciales, que son las marcas de consumo que nos acompañan en estos eventos, ¿no? Y hacemos un poco también de canal, ¿no? Desde OWN hacemos comunicación de nuestros partners a ese cliente final, porque nuestra misión en esa conexión entre las marcas y los consumidores que vienen a nuestros eventos o nuestras acciones es precisamente facilitar esa conexión, ¿no? Que siempre es bidireccional. Las marcas quieren saber y entender mejor a ese público y el público quiere también conocer servicios y productos de esas marcas. Cuando comunicamos como Encom es en aquellas campañas de comunicación que van dirigidas puramente al entorno o bien B2B, que es directamente clientes potenciales de partners comerciales, o también a lo que llamamos un poco la sociedad, ¿no? A través de medios de comunicación, porque también queremos difundir a entornos más sociales, más institucionales, todo lo que estamos haciendo en relación con el videojuego. Entonces, para eso sí que utilizamos Encom. Vale. O sea, sería una marca como más institucional, ¿no? Para decirlo de algún modo, y de cara al público final, que es quien acaba consumiendo vuestros eventos, utilizáis la marca Own. Correcto. Bien. Ahora mismo, para comunicar todas estas cosas que hacéis, ¿qué canales de marketing estáis utilizando? Muchos y algunos son propios y otros son de terceros. Aquí, tanto en ambos casos, pero sobre todo en el caso de la comunicación al cliente final, desde hace mucho tiempo ya nos dimos cuenta y entendemos y nos gusta potenciar que sean los demás los que hablen de nosotros, ¿no? Ahí la clave no es tanto que nosotros dirijamos directamente al consumidor para contarle lo que vamos a hacer, que obviamente lo tenemos que hacer, aunque sea solo por informar y facilitar información, etcétera. Pero la clave es que sean otros los que, no voy a decir que nos prescriban, sino que den a conocer a sus círculos de influencia que lo que nosotros ofrecemos vale la pena conocer y visitar. Entonces, dentro de ese ámbito, intentamos trabajar y generar contenidos en todos los canales que nuestro público objetivo hoy en día utiliza, que eso cada vez es más complicado. Hemos ido pasando por muchísimos canales. Hoy por hoy te diría que los centrales dentro de nuestra estrategia son Instagram, TikTok, Twitter lo utilizamos, pero cada vez creo que tiene menos influencia en nuestro ámbito. Utilizamos muchísimo Discord, pero es verdad que Discord pues tiene es un subsegmento dentro de nuestro público objetivo. No todo el mundo está dentro de nuestros canales de Discord. Y utilizamos muchísimo mailing. Esto siempre ha sido así, siempre lo será, aunque es verdad que cada vez es más complejo el éxito ahí. ¿Qué más? Utilizamos SMS, ¿está bien? Utilizamos SMS bastante. Utilizamos campañas de pago en diferentes plataformas. Y seguro que me dejo alguna más. Y también utilizamos en todos estos canales, utilizamos YouTube también, utilizamos diferentes formatos, tanto texto como imagen como vídeo. Cada vez que pasa el tiempo, pues algo que es obvio y en nuestro sector es muy, muy claro, es que los formatos tienen que ser cada vez más cortos y más sintéticos. Y el texto ya pues cada vez tiene menos peso y tienen que ser imágenes y vídeos. Eso sí que cada vez está más claro. En la parte corporativa o institucional utilizamos mucha nota de prensa y luego el canal estrella es el mail y el LinkedIn. Interesante, pero claro, tú tienes las dos visiones, ¿no? El B2B y el B2C.
En ambos ámbitos, ¿cuál sería el canal principal o el que destacarías más? Mira, a nosotros en B2B nos funciona lo más esto y en B2C lo más aquello. En B2C lo que más nos está funcionando es el canal de nuestros partners influencers. Es decir, aquellos con los que colaboramos, eso es lo que más influencia genera. Y dentro de eso, lo que más funciona en nuestro sector es todo lo que esté relacionado con vídeo. Y entonces hay Twitch y YouTube, sobre todo Twitch, ¿vale? También YouTube. Y luego toda la difusión que hace esta gente a través de Instagram. TikTok también, aunque es verdad que es una combinación. Quiero decirte, cuando tenemos acuerdos con gente que habla de nosotros, o cuando vemos que hay gente que habla de nosotros aunque no tengamos acuerdos, que eso para mí es el éxito absoluto, nunca es un canal únicamente, ¿no? Es creadores que utilizan una combinación de diferentes canales, ¿no? Que son los que en ese momento están más activos. Y suele ser una combinación de Twitch, Instagram, TikTok. Qué Eso bueno. en la parte final, ¿no? Ujú. Y en la parte de cliente final. Y en la parte corporativa, el que más nos funciona es, creemos que es LinkedIn. Bien. Y en el marketing de influencers que comentabas, ¿cómo es esta relación con los influencers y cómo llegáis a ellos? Te diría que es compleja. Es compleja porque y mira que llevamos años, ¿eh? Yo siempre presumo de que somos de las primeras empresas que han trabajado con influencers, ¿no? Porque los primeros influencers que empezaron a profesionalizarse o a colaborar con otras marcas o con otros productos fueron los gamers, ¿no? Porque es donde realmente empezaron a coger tracción. Entonces, hemos visto cómo ha evolucionado en dos direcciones. Una, en la propia naturaleza de los creadores, que ha ido evolucionando muchísimo en muchos aspectos. No vamos a meter rollo ahora, pero se podría hablar mucho sobre eso. Y luego en la propia naturaleza de cómo la gestión comercial de los creadores con las diferentes partners ha ido evolucionando, ¿no? Al principio eran ellos solos, luego tenían un representante, luego han sido agencias, esas agencias son cada vez más grandes, hay mucha rotación, hay mucho cambio. Entonces, esa relación es compleja. Al final, y yo creo que vamos a hablar hoy de eso mucho, funciona bien cuando hay una conexión natural entre lo que nosotros hacemos y lo que hace el creador influencer. En el momento en que hay una conexión natural porque coinciden intereses, contenidos, formatos, códigos y tiempo, el tiempo es muy importante también porque hay toda esta gente tiene muchísimas cosas durante el año y está muy demandada. Cuando eso confluye, funciona muy bien. Y luego, esos influencers que a lo mejor nosotros ni siquiera hablamos con ellos y por pura pasión y por pura conexión, aparecen, lo cuentan, nos hablan de nosotros de una manera natural y espontánea y para mí eso es la clave, ¿no? Y eso es simplemente hacer las cosas bien, esperar que eso suceda y luego ayudar a que suceda, una vez sucede, a que se repita y a que salga mejor. No sé si te he respondido a tu pregunta o me he ido por las ramas. No, muy interesante. Al final, bueno, es que no hay una respuesta clara en este aspecto, ¿no? Seguramente hay mucho de relaciones personales con esos influencers. Incluso lo que decías, ¿no? Cuando alguno por sí solo, ¿no? Se implica y habla de los productos, pues saber acompañar también eso de forma satisfactoria y que realmente se le pueda sacar jugo a toda esta relación, con lo cual me parece también muy interesante. A nivel de inversión en porcentaje, Arturo, ¿cómo me repartirías los huevos? ¿Dónde le metéis más esfuerzo de inversión en canales de marketing? En influencers supongo que debe ser algo importante, ¿no? Sí, sí, en influencers sí. Lo que pasa es que huimos desde hace unos años ya de la contratación de influencers como gancho de los eventos. Lo que nos gusta trabajar es una relación donde buscamos un proyecto conjunto en el que al influencer le reporta un retorno que no necesariamente es económico directo, sino que a lo mejor le encaja nuestro evento, nuestros eventos para poner en un espacio físico un proyecto que él tiene online, por ejemplo, él o ella. O porque a lo mejor hay algún proyecto que estamos haciendo nosotros o ellos con una marca y entonces la marca es la que facilita que aparezca el influencer. Lo que siempre huimos, no siempre, pero desde hace unos años, es una transacción directa para que un influencer venga y firme, se haga selfies con la gente, haga un meet and greet y todo eso. Eso
salvo casos muy concretos y creo que eso va a ir a menos, nos gusta poco. Nos gusta poco. Es una relación de otro tipo, es más de partners. Es lo Claro. mismo que con las marcas, ¿no? Hace ya muchos años que los eventos ya no hablamos de patrocinador, esto de que venga una marca y tú le cobras por venir al evento y ya está. No, no, hay que construir. Suena todo muy cursi, pero al final tiene sentido. Hay que construir un proyecto donde realmente los intereses de ambas partes confluyan y que además tenga sentido para el visitante. Entonces, ahí es cuando salen las cosas. La buena noticia es que ya no es una transacción económica pura. La mala noticia, entre comillas, aunque a mí me gusta, es que requiere de pensar, de trabajar, de hacer un montón de cosas. Entonces, yo creo que en un momento en el que estamos, que hay saturación de contenidos y va a haberla más, y ahora veremos por qué, ¿no? Lo podemos hablar. Esto no va de cuánto me tengo que gastar, sino qué tipo de proyectos tengo que diseñar, desarrollar y trabajar para que eso tenga sentido y tenga éxito. Correcto, claro. Y que se genere al final un interés genuino por parte de todas las partes, porque al final Eso tienes un es. proyecto en común y ahí vas a poner toda la carne en el asador porque a todos nos conviene que esto vaya bien, ¿no? Me parece muy interesante este enfoque. Y a nivel de canales, claro, has dicho que estáis en muchos, pero ¿hay alguno en el que os gustaría estar y aún no estáis? Estamos pensando mucho en cómo mejorar nuestra relación con Discord, porque pensamos que es una de estas plataformas que para nuestro público es natural, ¿no? Y es donde nuestro Mm. público se siente muy cómodo. Y ver cómo podemos ahí hacerlo mejor y realmente generar un engagement mayor y más productivo y más satisfactorio para ambas partes. Al final piensa que nosotros tenemos dos objetivos. Hablo del cliente final, ¿eh? Luego, si quieres, hablamos con las marcas. Tenemos dos objetivos. Uno es captar nuevos visitantes que conozcan nuestros eventos y nuestras experiencias, pero sobre todo que la participación del visitante sea, el famoso engagement en nuestro caso es clave y es vital, que se convierta en comunidad, es decir, que sea la propia comunidad de visitantes y clientes los que realmente hagan suyo el festival y nos digan por dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces eso requiere de una interacción constante bidireccional o multidireccional. Y para eso antes, pues las redes eran un poco así, hoy por hoy son más complicadas y para eso una plataforma como Discord es fantástica, ¿no? Porque se pueden generar canales donde la misma comunidad puede tomar decisiones. Ese sería un canal. Otro canal que valoramos y no nos convence tanto es el famoso, lo que la gente entiende por metaverso, ¿no? Generar espacios o mundos dentro de mundos virtuales tipo Roblox, Fortnite, etcétera. Eso tiene sentido para nosotros casi más que para cualquier otra marca que lo está haciendo ahora. Hay muchísimas marcas de consumo montando mundos en Fortnite, montando mundos en Roblox, etcétera, o acciones en Roblox. Para nosotros casi tiene más sentido que para nadie, como digo, porque es nuestro espacio natural, nuestro hábitat natural. Pero más allá del efecto wow inicial y tal, tampoco le vemos que realmente podamos aportar un valor real a nuestro consumidor como para dedicar esfuerzo a montar ahí algo. Más allá de lo divertido que es montarlo, ¿no? Pero es que, claro, al final es un capricho, lo montas y luego se queda ahí como en un museo. Y ahora mismo no se me ocurre ningún otro canal que podamos explorar, más allá obviamente del vídeo, ¿no? De poder hacer mucho más contenido en vídeo de manera recurrente que transmita lo que somos de una manera visual, porque ahora mismo el vídeo es lo que conquista, ¿no? Tanto en final como en cliente de marca. Pero has hablado mucho de los contenidos que generan los influencers, ¿no? O las personas que vienen a vuestros eventos. ¿Vosotros, como Own o como Encom, generáis contenidos propios? Es decir, ¿producís contenidos? Producimos vídeos de presentación, producimos contenidos para las campañas que hacemos en redes o en mailing. Pero contenidos, digamos, de comunicación, informativos, pueden ser más o menos atractivos porque queremos que llamen la atención, pero no generamos contenidos hoy por hoy, ¿eh? Lo que hemos hecho hasta ahora, no generamos contenidos que tengan, por ejemplo, una misión de entretener o de formar o de debatir, sino más allá informar sobre lo que lanzamos al mercado, informar a nivel práctico y solucionar dudas de los clientes, comunicar lo que las marcas quieren que comuniquemos al público objetivo a nivel de, pues esos contenidos que podamos generar junto con ellos para los clientes.
Y un poco en esa línea. Lo que no generamos hoy por hoy, como digo, es contenido que vaya más allá de eso, porque para nosotros nuestro contenido es el evento que generamos y lo que sucede ahí. Nosotros nos Claro. vemos más como un sandbox, ¿no? Si conoces el concepto. Sí. Al final, bueno, tú has estado, ¿no? Y lo has vivido en persona, ¿no? Lo que queremos es generar un espacio donde las cosas puedan pasar porque la gente que va las crea. Entonces, nosotros nos vemos más como crear un marco, crear facilidades, crear una estructura y no tanto imponer un contenido sobre los demás. Sí que es verdad que hay contenidos que lanzamos nosotros porque creemos que son algo básico que tiene que estar, ¿vale? Con lo cual entiendo, por lo tanto, que vuestro contenido es más lo que decías, ¿no? Informativo, ¿no? Que es cubrir y poder informar de todo lo que ofrecéis. Y vuestro contenido rey no deja de ser, pues, los eventos. Y Correcto. facilitar que dentro de los eventos ocurran cosas, con lo cual se generen contenidos de los propios asistentes y de los influencers que están colaborando con vosotros. Sí, porque además muchas de las cosas que pasan en nuestros eventos son gente que está creando contenidos durante todo el año y utiliza nuestro evento para hacerlos presenciales, ¿no? Entonces, nos vemos más como un agregador de contenidos que como creadores de contenido. Pero ojo, es un debate, ¿eh? Es un debate, porque al final también crear contenido a partir de lo que crean otros y otras también es una creación de contenido, ¿no? Muchas veces nos planteamos por qué no generar una difusión de contenidos que se van generando por los demás durante todo el año, ¿no? Es algo que planteamos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nos pensamos mucho es curioso cuando la gente viene a nuestro evento, los perfiles que conoce, a ti te pasó, entiendo, ¿no? Que ves gente que hace cosas y que ve el mundo de una forma, pues que a lo mejor en nuestro evento están todos juntos y todas juntas y los ves muy bien, pero luego durante el día a día en el mundo cotidiano, pues si no estás en esos ámbitos no es tan fácil conocerlo, ¿no? Entonces, si nuestra función en el evento es dar a conocer esa forma de vida, por ejemplo, ¿no? Si lo quieres llamar así, ¿por qué no durante el año dar visibilidad a eso? Pues a través de un canal de entrevistas, a través de un canal de distribución de contenidos generados por la comunidad, etcétera. Eso es una cosa que podríamos hacer, sí. Claro, yo lo que me viene a la mente es, bueno, si quien genera el contenido de entretenimiento son otros, ¿no? Puede ocurrir que quien crezca en audiencia y en seguidores sean los que están creando los contenidos de entretenimiento y que, en vuestro caso, vuestros perfiles no crezcan tanto porque el contenido es meramente informativo, ¿no? ¿Este debate lo tenéis? Totalmente, y además esto en nuestro sector ha pasado mucho, ¿no? Influencers que venían a nuestro evento y que vemos luego cómo se hacen masivos y estratosféricos, y cuando empezaban a venir a nuestro evento y a otros eventos similares, pues no lo eran, ¿no? Tampoco se puede decir que se hayan hecho grandes gracias a nuestro evento, porque se han hecho grandes gracias al trabajo que han hecho durante todo el día, ¿no? Pero lo hemos visto. Hemos visto que nos hemos apoyado en terceros, y no solo en creadores, sino en las propias plataformas, ¿no? Twitch, por ejemplo, inicialmente se apoyó mucho en eventos como el nuestro para coger cuota y coger volumen, y luego pues ya se convierten ellos en una plataforma que incluso está pues haciendo sus propios eventos. Sí, somos conscientes de ello y es un debate. Lo que ocurre es que cuando te ves como agregador y como espacio donde suceden cosas, somos muy cuidadosos con generar ya no solo contenido, sino generar una voz, ¿sabes? Porque una de las virtudes de nuestro festival es que avanzamos y crecemos con lo que aporta la comunidad de visitantes y de partners. Y nosotros somos ahí un poco, no quiero decir como el agua, que eso es muy cursi, ¿no? Pero ni tampoco como un bambú, que son los clichés, pero me entiendes, vamos creciendo gracias a todo lo que hacen los demás, porque es nuestro papel. En el momento en que lanzáramos una voz con sus contenidos propios, casi desde arriba hacia abajo o desde el centro hacia afuera, nuestro papel ya cambia y tiene su riesgo. A Mm. pesar de que la contrapartida es que nuestros canales siempre se quedan pequeños, ¿no? También te tengo que decir una cosa. Lo que estamos viendo desde que empezamos hace ya muchos años es que las plataformas se van sucediendo cada vez más rápido. Entonces, tener un perfil muy, muy grande en Facebook hoy, pues te sirve para poco. En Twitter empieza a servirte para poco también.
Quiero decirte que a lo mejor haces un esfuerzo muy grande en crecer en un canal y luego de repente te sale TikTok y tienes que volver a hacerlo todo en TikTok. Pues al final nosotros pensamos más en términos de cómo podemos ser un canal donde todos los demás vienen porque les aportamos valor y al final es win-win. Lo que estaba pensando mientras te escuchaba es que al final sí que veo complicado el encaje en la creación de contenidos propia, ¿no? Porque al final es, bueno, sería una voz más dentro de un montón de voces que ya hay en vuestros eventos y al final no dejaría de ser como competir contra vuestros propios asistentes, ¿no? Que es algo como complicado, pero sí quizá podríais tener un papel en la curación de esos contenidos, es decir, entretener a través de la curación de todos los contenidos que se generan en vuestros eventos, ¿no? Porque al final sí que es verdad que probablemente tú, si sigues a un determinado creador, tendrás una visión de Own, ¿no? Si sigues a otro, tendrás otra visión de Own, pero al final sí que vuestro papel podría ser el de juntar varias visiones y mostrarlas en un mismo contenido para que gente que está viniendo a vuestros eventos o que lo descubre pueda tener una visión como más global de lo que ocurre allí. Quizá ahí habría un camino. Sí, sí, es una buena manera de buscar una solución. Una manera de verlo también es un poco por qué nosotros hacemos lo que hacemos y de dónde viene y cómo concebimos nuestro papel. Al final nosotros estamos en el mundo del videojuego porque pensamos que el mundo del mundo del videojuego triunfa por un motivo, porque es un medio de comunicación que es colectivo, es decir, que juega muchos a la vez, ¿no? Por ser muy simple. Y versus otros modelos de comunicación donde en más del siglo XX, donde hay una fuente de comunicación y el resto son espectadores, el mundo del videojuego, lo bueno que tiene desde mi punto de vista es que todos participamos cuando estamos jugando. Es verdad que puede haber un creador o creadora, puede haber creadores, pero incluso en el acto mismo de jugar creamos y esa línea entre los creadores y los jugadores cada vez es más fina. Eso nos gusta mucho y el evento intentamos que refleje esa misma filosofía, donde obviamente nosotros montamos el evento, pero como he dicho antes, a modo de sandbox para que luego sean los visitantes los que lo creen. Por tanto, si esta filosofía la llevamos a la creación de contenidos, eh, deberíamos ser capaces de trasladar esa visión de una transmisión de contenidos que son más participativa y más horizontal que vertical y que unidireccional para que realmente refleje lo que estamos haciendo. Entonces, a veces pensamos en cómo podría ser eso, ¿no? ¿Qué sería un formato de comunicación gestionado por OWN que reflejara el Festival de OWN? Discord es un caso perfecto, ¿no? Pero si quisiéramos crear contenidos que se difundan, por ejemplo, te pongo un ejemplo. A veces hemos pensado que en nuestras redes la gente de la comunidad, por algún tipo de juego, puedan ganar la opción de ser community manager durante un día, ¿no? Y que la propia generación de contenidos para las redes esté gestionada por la comunidad. Ese sería un caso. Si habláramos de contenido como tal, que luego lo distribuimos en una plataforma tipo podcast, pues ¿cuál sería el equivalente desde perspectiva de podcast? El podcast es que es muy, si lo piensas un poco, ¿no? Y simplificando mucho, es volver otra vez a la radio, ¿no? Pues habla una persona y entrevista a otra y el resto somos todos espectadores. Y eso es algo que a nosotros nos inquieta un poco. En el sentido también, y lo hemos visto con los creadores de contenido. Los creadores de contenido inicialmente, en nuestro mundo gaming, eran gente que jugaba con mucha gente y empezaba a grabar cómo jugaba y como jugaba muy bien, pues empezaba a tener popularidad. Pero no solo porque jugaba bien, sino porque interactuaba mucho con la comunidad a través de los comentarios de Twitch. Y la relación entre el streamer y contenido y sus espectadores, followers, no sé, claro, la terminología está muy cargada también, ¿no? Cuando hablamos en esta perspectiva. Era muy, muy, muy cercana y reflejaba muy bien el mundo que estoy comentando. En el momento que los creadores de contenido se han convertido en estrellas, eso para mí desvirtúa un poco el origen de todo, ¿no? Y lo mismo pasa con estos creadores de contenido que no son gaming, sino que se convierten en expertos de algo y van lanzando contenidos al mar y cada vez tiene una legión de seguidores, ¿no? Y estamos otra vez replicando de manera mucho más, estamos replicando de una manera muy rápida y muy distribuida ese modelo que antes estaba un poco más concentrado. Pero el modelo es el mismo. Una persona o dos personas que hablan y miles de personas que escuchan. Entonces, yo creo que esto tiene que evolucionar hacia un modelo donde realmente se refleje esa participación.
Acuérdate de eso que salió que no triunfó, ¿cómo se llamaba? Spaces no era. Era una aplicación que salió, no sé si era en club, pero algo Clubhouse. es. Sí, Clubhouse, ¿te refieres? vale. Sí. Eso no funcionó, por lo que sea, ¿no? Pero creo que a mí me gustaría personalmente, y la filosofía de ON es más así, ¿no? Que se generen espacios de comunicación donde los contenidos son más participativos, por llamarlo de alguna manera. Sí, estoy 100% de acuerdo y en vuestro caso tiene mucho sentido que participe la comunidad, que haya gaming, que el formato sea plural, ¿no? Que aparezca mucha gente por ahí. Entonces yo creo que muchas veces aquí el problema es lo que decías tú, ¿no? Que tendemos al más media, tendemos otra vez una persona habla, la gente escucha y aquí es el reto de aprovechar todos los canales que tenemos, que son muchos, para que realmente, y crear formatos también, para que realmente la propia audiencia participe activamente en esos formatos, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, canales de YouTube y podcast en los que la propia audiencia participa en el contenido de forma rotativa y aportan cosas y construyen el contenido conjuntamente con el creador. No es solo el creador siempre en pantalla que cuenta cosas, sino que es el creador acompañado de gente de la audiencia y de la comunidad que construye conjuntamente un contenido. Y ahí yo creo que habría un espacio para vosotros interesante también. Sí, curiosamente es verdad que a veces está la frase, ¿no? Que el mercado manda y este otro modelo que tú llamas más media, donde es el podcaster o a lo mejor como mucho está el podcaster entrevistando a otro, eso está triunfando absolutamente, ¿no? Y empezó triunfando en Estados Unidos pues, con los clásicos, Joe Rogan y toda esta gente, pero ahora lo vemos, ¿no? ¿Esto qué es? Es un inicio del boom de los podcasts que luego se va a ir llevando hacia el otro lado porque la gente se va a cansar de ver siempre a las figuras que son más de un modelo anterior? ¿O es que este modelo es el que triunfa y a la gente le gusta igualmente? Yo me lo planteo muchas veces, ¿eh? Sí, yo esta pregunta me la hago también y yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Al final, los grandes podcasts generalistas van a seguir seguramente este tipo de modelo, pero luego, por debajo, cuando bajas del primer peldaño y de ahí para abajo, a todas las audiencias de nicho, todas las audiencias de sector, todas las audiencias B2B, que ojo, ahí hay un mercado enorme que no está cubierto por nadie a nivel de contenidos o por muy poca gente. Yo creo que ahí hay un montón de oportunidades de generar formatos diferentes, de crear productos muy interesantes que no tengan que ver con este formato más clásico de la radio, de la radio clásica de toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que las oportunidades se generan más bien, no en el contenido generalista, sino de ahí para abajo. Estoy de acuerdo. Y luego, desde nuestra perspectiva como empresa, y ya en la parte B2B, porque la parte B2C, como te digo, además experimentamos muchísimo y cada año probamos cosas nuevas a ver qué funciona, y es un mercado muy complejo porque nuestro público final está a la vanguardia de todo y cada año Mm. cambia y los cambios son cada vez más acelerados. En la parte B2B, que es un poco al final más parecido a otros sectores, ahí nos planteamos también mucho, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, aquí para nosotros, y entiendo que para todo el mundo, es cuál es el valor diferencial, ¿no? ¿Por qué el contenido que nosotros podamos lanzar al mercado realmente va a llamar la atención de nuestro target, ¿no? Si entendemos que nuestro target es el profesional del mundo del marketing y del mundo de los eventos y del mundo de la cultura digital, del entretenimiento, que pueda estar interesado en lo que podamos contar desde la perspectiva de un festival, ese profesional o esa profesional, pues está bombardeada por ofertas de contenidos de una manera masiva y cada vez más, ¿no? Y antes me refería y he mencionado que seguramente la aceleración va a ser mayor por un hecho muy fácil, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Claro, generar contenidos ahora es fácil, rápido y barato. Entonces, la saturación va a ser masiva. Y ante eso dices, bueno, eh, ¿qué puede ser realmente diferencial que llame la atención y haga que la gente lo vea? O a lo mejor lo diferencial es el silencio. ¿Sabes? Nos planteamos eso mucho, ¿no? Eh, Sí, sí, porque, también es un enfoque, sí, sí. claro, porque dices, oye, porque tú mismo como profesional lo ves, ¿no? Ves gente y ves empresas que se lanzan con su podcast o con su contenido, porque ahora a veces es que cuando he visto que TikTok ha implantado también el modelo de Shorts, no sé cómo lo llaman el link, perdón, no TikTok, LinkedIn, Sí. ha implantado el modelo de Shorts que no sé cómo se llama en LinkedIn, pero claro, dices, pues muy probablemente vamos a echarle horas a ver contenido B2B en LinkedIn porque es entretenido
porque es fácil de consumir y porque prefiero a lo mejor ver esos vídeos cortos que hacer el scroll de las típicas publicaciones de LinkedIn, que ya estoy un poco aburrido. Entonces, claro, si para la parte B2B veo los shorts de LinkedIn, que no sé cómo se llaman, luego cuando estoy aburrido veo los shorts de YouTube, yo no veo TikTok porque ya no me da la cabeza. Entonces, claro, ¿en qué momento tengo tiempo para un podcast, no? Y ese podcast, pues si tengo mi rato, cada uno tiene su momento, ¿no? Pues yo tengo el momento del gimnasio, el momento de salir a andar, en el coche cuando hago viajes largos, pero si yo tengo ahí mis podcasts de aquello que me gusta, ¿no? Fuera de mi trabajo, lo que sea. Pues habrá quien escuche de historia, de noticias, de política, de filosofía. El podcast puramente sectorial de una vertical concreta, ¡buah! Muy diferencial tiene que ser y muy interesante para que la gente le dedique ancho de banda. Entonces, y aquí ya me estoy abriendo en canal, ¿eh? En el análisis que hacemos es cuántos recursos tenemos que destinar a hacer algo cuya probabilidad de éxito, pues, es imprevisible, pero es probablemente limitada, ¿no? Por lo que acabamos de decir, por la competencia y por todo lo que he explicado. Entonces, al final, ahí el silencio parece como una opción muy apetecible, o decir: "Oye, si realmente creemos que vale la pena intentarlo, vamos a hacer algo que nos divierta hacer. Vamos a hacer algo que realmente pensemos que puede ser diferencial, que puede ser innovador y que a lo mejor nos sale mal y no funciona, pero hemos intentado hacer algo diferente". Lo que nunca haríamos sería replicar un modelo que estamos viendo ya de una manera, o sea, no vamos a hacer el podcast para competir con un podcast de éxito que la gente que lo hace tiene más talento comunicativo, tiene más recursos, tiene más tiempo. No vamos, es imposible. O se hace algo Total. diferencial o no se hace nada, ¿no? Y ahí está la clave, eso diferencial, ¿qué es? ¿Y cómo se Sí, come? muy de acuerdo en que al final hay que buscar la diferenciación de algún modo. Para mí el nicho es otro modo de diferenciarse, evidentemente también. Y luego hay otros ingredientes, tú has citado uno, que es la diversión, disfrutar haciendo el contenido para mí creo que es muy importante. Luego el aprender, porque al final el generar un contenido te permite aprender a ti sobre aquello de lo que vas a hablar, o si tienes invitados, es la oportunidad ideal para invitar a gente de la que quieres aprender. Y luego enlazo esto como con, por último, las relaciones públicas, ¿no? Que al final un podcast te permite entrar en contacto con mucha gente muy interesante que quizá no sería alcanzable si le pides solo quedar para hacer un café, ¿no? El podcast sigue teniendo ese aura de entrevista, ¿no? Y de si quieres alimentar un poco el ego del entrevistado, que hace que mucha gente se preste a hacer un episodio. Y esto es muy bonito porque al final te permite estar una hora o media hora o lo que sea, hablando con una persona. Tú y yo nos conocimos en un podcast. Hablamos y ahora nos enviamos emails y tenemos nuestros teléfonos y nos vimos en un evento y ahora sí que si se me ocurre algo relacionado con lo tuyo, te puedo escribir un correo electrónico y eso nació gracias a un podcast. Entonces, es un instrumento que a nivel de empresa yo creo que es muy valioso para todos estos ingredientes, no solo para crecer en la audiencia, que también, pero es un ingrediente más, ¿no? Ahí hay un punto importante, ¿eh? O sea, por un lado es la diversión, que es muy importante, ¿no? Que algo te motive y que realmente te aporte más allá del retorno inmediato, ¿no? Pero por otro lado también el hecho en sí del podcast, que al final es una herramienta de networking. Es decir, Claro. si configurar el podcast y participar en el podcast es lo suficientemente fácil y genera poca fricción como para que de manera frecuente y regular puede haber un grupo de personas que puede variar o pueden ser siempre los mismos o una combinación de ambos, que a través del podcast se vean, charlen, debatan y generen, eso ya tiene un valor en sí mismo porque ahí lo que estás también es complementando barra sustituyendo a los eventos de networking, que eso sí que requiere de un esfuerzo complicado porque tienes que moverte, tienes que ir, tienes que aparcar, tienes que tal, ¿no? Y ese fin, más allá luego de cuánta gente lo ve, que ese es el problema, ¿no? Si al final la métrica que estamos viendo con el podcast es, hablo de podcast por hablar de un contenido, ¿no? Mm. La métrica es cuánta gente va a ver esto, cuánta conversión voy a tener de este episodio, cuántos mails voy a tener, etcétera. Ahí ya es muy complicado porque entonces las decisiones van a ir en torno a cómo puedo maximizar el reach.
si realmente el objetivo es que el contenido en sí mismo sea rico, no solo para el que lo escucha, sino para el que participa, ahí ya hay un punto. Yo al final creo Ahí que hay es un un tema punto. de medir cuantitativamente, perdón, o cualitativamente, ¿no? Si nos quedamos solo en lo cuantitativo, probablemente habrá muchos canales que no tengan sentido. Pero si nos fijamos en lo cualitativo, veremos que seguramente nos sirve para crear una audiencia hipersegmentada, ¿no? Que es muy interesante, porque al final la audiencia que esté interesada en nuestro tipo de contenido es una audiencia que, aunque sea poca, sabemos que es muy cualificada. Y ahí es donde hay oportunidades de networking, de negocio, de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que aquí es donde está el punto, ¿no? Que es, sí, un contenido que tú generas, evidentemente quieres que tenga un alcance y es importante que lo tenga, pero luego lo más importante es, bueno, la audiencia que generas, qué características tiene, ¿no? Qué segmento es y cuánto de calidad tiene esa audiencia, ¿no? Sí, pero volviendo un poco a lo mismo, quizá la clave no está tanto en pensar en términos de audiencia, sino en pensar en el podcast como una herramienta de conocimiento y de networking y de, y Sí, de, de conexión pura y dura. Y hacerlo casi como un evento regular donde la gente se conecta, como digo, de manera casi natural. De esto hay mucho, ¿eh? Y antes del podcast esto se utilizaba muchísimo en YouTube y en Twitch, ¿no? Donde se hacían encuentros informales de manera recurrente entre diferentes perfiles de determinadas industrias, ¿no? Y es un formato que siempre ha funcionado y siempre ha existido. Pero creo que el, el modelo de podcast B2B, ahora que lo estamos pensando, y para esto sirven los podcasts, pienso yo, eh, puede tener más sentido desde esta perspectiva de generar puntos de encuentro regulares donde puedes hablar con tus contactos de empresa y con tus partners y con la gente con la que quieres hacer cosas, ¿no? De una manera distendida, donde hay debate, etcétera, y no tanto pensando en vamos a contar algo que sea de interés para el espectador. Si luego además es interesante para el oyente, perdón, oye, pues mejor. Pero porque obviamente si es interesante para gente del sector que hablan, a no ser que se pongan a hablar de fútbol, hablarán de cosas interesantes que interesarán a la gente del sector y por tanto la audiencia llegará de forma natural. Pero claro. no debería ser el objetivo. En el momento en que estás diciendo, vale, ¿qué puedo hacer yo con mi podcast para que mucha gente nos escuche? Ahí yo creo que ya te estás metiendo en un campo que es el campo del creador de contenido, el campo de entretenimiento, que no es el tuyo. Mm. Hablo desde la Sí, perspectiva de comunicación B2B. yo creo que ambas cosas son posibles en el sentido de decir, puedes generar un contenido que te permita aprender, generar relaciones, hacer networking, hacer participar la comunidad, etcétera, etcétera, y que al mismo tiempo sea un contenido entretenido para una determinada audiencia que es la que a ti te interesa al final, ¿no? Que es esa audiencia segmentada que le interesa a tu sector o le interesa a tus contenidos. Creo que ambas cosas son compatibles y hasta cierto punto necesarias, ¿no? Porque al final también si tú generas contenidos pero no recibes ningún tipo de feedback por parte de nadie, porque nadie lo escucha, nadie lo comenta, nadie tal, también es duro. O sea, hay que encontrar esos equilibrios, generar contenidos y pensando en que los puedes generar a medio o largo plazo. Y por eso es importante que te den un retorno en forma de aprendizaje, de divertimiento, de relaciones personales, de generar una audiencia cualitativa, etcétera, etcétera. Pero no obsesionarse solo en, bueno, voy a ver a YouTube cuánta gente ha visto mi podcast, ¿no? Voy a ver a TikTok cuánta gente ha visto mi short. Bueno, igual no es importante que haya tanta gente. Igual son 10, pero son buenísimos, ¿no? Este es el tema. Y no solo eso, sino tampoco obsesionarse cuando estás pensando en de qué vas a hablar o de qué va a ser tu podcast. Intentar enfocarlo para ser un podcast popular, ¿me entiendes? Porque entonces yo creo que el enfoque es malo, porque vas a estar Mm. pensando en qué quiere escuchar el otro. Y realmente, tal y como lo estamos planteando, es de qué me interesa a mí hablar con esta persona, esta otra persona con la que vamos a estar hablando en el podcast. Y eso es lo interesante, que la conversación realmente nos aporte a nosotros. Si luego el espectador le interesa, fenomenal, pero debería ser al revés. Vamos, tal y como lo hablamos, cada vez lo veo más así. La pregunta es, si tuvieras que escribir ahora una frase sobre la importancia de los contenidos en el marketing, ¿cuál sería? Yo siempre pienso en la misma frase, que es una frase del Tao, que es muy popular y que a mí siempre me hace pensar en esto, que es el que habla no sabe y el que sabe no habla, ¿no? Que es
que cuanto más sabes de algo, menos hablas. Y cuanto más hablas de algo, menos sabes, ¿no? Esta frase tiene, el tallo creo que tiene 4.000 o 5.000 años. Entonces, esto parece que va en contra de toda la comunicación, ¿no? Y nos lleva un poco a la opción del silencio. Lo mejor es estar callado y ya está, porque todo está dicho ya y nada se puede decir. Pero creo que nos lleva un poco más a ese formato que hemos dicho de contenido, que no es tanto yo, que soy muy listo, voy a explicar a los demás cómo hacerte rico, cómo perder peso, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, sino que a mí me interesa pasar un rato hablando con Paul, porque de la conversación probablemente yo aprenda mucho de Paul aprenda mucho de mí, y no estamos diciendo cosas, estamos compartiendo contenido, entreteniéndonos entre nosotros y eso genera, probablemente, quizá, entretenga a otros o informe a otros. Entonces creo que esa frase, el que sabe no habla y el que habla no sabe, es no hagas un contenido para salvar el mundo, entiéndeme, ¿eh? Para explicar a los demás lo que tienen que hacer, sino haz el contenido que crees que te aporta valor a ti y a la gente que va a participar contigo en el contenido. Pues muy interesante, Arturo. Nada, hasta aquí la charla, hasta aquí las preguntas. Creo que ha sido una charla súper entretenida y han salido cosas muy interesantes. Te agradezco un montón tu tiempo. Yo te agradezco a ti esta oportunidad, porque esto ha sido casi como una consultoría sobre la marcha, donde me ha hecho a mí entender realmente cómo podemos enfocar la estrategia. O sea que muchísimas gracias. Lo mismo digo, un abrazo fuerte y hasta la próxima. Un abrazo, Paul.